Facultad de Derecho y estoy aquí con nuestros amigos de Youth Intergentes para contarles un poco sobre la lengua de señas en el marco del Día Internacional de la Lengua de Señas. Lo primero sería preguntarnos qué entendemos por lengua de señas. La lengua de señas es un sistema comunicacional que utiliza principalmente manos, pero en realidad no son solo las manos, sino que es un sistema de comunicación en el que también son importantes los gestos y en general la corporalidad de la persona que comunica, y es un sistema que es utilizado principalmente por la comunidad sorda. En el Perú existe una lengua de señas peruana con una gramática que ha sido, que viene siendo además implementada por el Ministerio de Educación. O sea que no hay una única lengua de señas común a todos los países, sino que en realidad cada país generalmente cuenta con una lengua de señas propia. Lo segundo sería preguntarnos de qué manera la lengua de señas está relacionada con lo que se entiende como la accesibilidad o el derecho a la accesibilidad que tienen las personas con discapacidad. Bueno, las personas sordas pues tienen derecho a comunicarse en esta lengua de señas. Y por lo tanto la obligación general de accesibilidad que está establecida en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, pero también en la Ley General de la Persona con Discapacidad peruana, establece que dentro de estas medidas de adecuación del entorno físico, del entorno de transportes o del entorno comunicacional, se encuentra la lengua de señas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en el marco de cualquier servicio brindado por una entidad pública o privada, las personas sordas tienen derecho a contar con un intérprete de lengua de señas que les permita justamente comunicarse y acceder a la información que se brinde en estos entornos. Por supuesto, por ejemplo, en el caso del transporte, esta información podría también verse complementada con texto leído, o sea, con texto escrito, pero también, por ejemplo, sería ideal si es que la información que se brinda en servicios de transporte fuera una información que estuviera grabada en un video en lengua de señas. En el caso ya de situaciones en donde las personas necesitan interactuar con otra persona en una entidad pública o en una entidad privada, pues sin duda ahí surge la obligación de tener un intérprete por parte de estas entidades. Lo cual nos llevaría a la tercera pregunta, y es que ¿qué obligaciones tienen los estados al respecto? Pues bueno, los estados tienen la obligación de garantizar que los entornos sean accesibles para las personas con discapacidad de manera general y de manera específica que los entornos sean accesibles en lengua de señas para las personas sordas. Eso quiere decir, como está establecido ya a partir de la Ley de Lengua de Señas peruana del año 2010 y la Ley General de la Persona con Discapacidad del año 2012, quiere decir que toda entidad privada o pública que brinde servicios al público en general debe contar progresivamente con intérpretes para permitir una adecuada comunicación. Frente a esto, entonces, la última pregunta que podríamos hacernos es ¿cuáles son los desafíos que presenta la lengua de señas en nuestro país? Y creo que uno de los principales desafíos es quizás todavía poder uniformizar esta lengua de señas. Les decía que existe una lengua de señas peruana, tenemos una ley de lengua de señas peruana del 2010, que es la 29535, y esta ley además establece que el Estado debe formar intérpretes. Sin embargo, lamentablemente en nuestro país todavía no todas las personas sordas conocen esta lengua de señas. Todavía hay muchas versiones diferentes dentro de lengua de señas y lamentablemente aún hay personas sordas que no han tenido tampoco ningún tipo de acercamiento a un sistema de lengua de señas. Entonces creo que uno de los principales desafíos es formar intérpretes, porque también no hay suficientes intérpretes para cubrir todas las demandas de interpretación de entidades privadas y públicas, pero además para que a partir de esta formación en intérpretes las personas sordas puedan ir cada vez más conociendo y aprendiendo la lengua de señas. En este contexto, quizás un último desafío, que no por último es menos importante, es que en cumplimiento del deber de educación inclusiva de los estados, la lengua de señas también debería ser un conocimiento que se transversalice en el sistema educativo. Las personas con discapacidad tienen derecho a educarse en entornos inclusivos, es decir, en la educación regular, y los niños y niñas sordas pues deberán contar
con intérpretes para poder acceder a la educación, y es importante también que desde niños y desde niñas justamente puedan conocer la lengua de señas y puedan utilizar este mecanismo de comunicación de la misma manera que nosotros, por ejemplo, utilizamos el lenguaje hablado. Muchas gracias.